Regresamos, estamos platicando del caso Michoacán, que parece ser el frente no solo de la batalla del gobierno de la República por recuperar el control sobre los municipios de la entidad, sino también de una larga batalla perdida del Estado y de la sociedad frente al poder de cooptación del crimen organizado. Vamos a ver un video sobre las reacciones que ha habido esta misma semana en el caso del presidente de la República y también del gobernador interino Jesús Reina, que está pues calentando la silla de Fausto Vallejo. Vamos a verlo. En Michoacán, el gobierno de la República está trabajando para regresar la paz y la tranquilidad a todos sus habitantes. He dado instrucciones precisas a las diferentes instancias encargadas de la seguridad, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y a las Fuerzas Armadas para reforzar nuestro apoyo a las autoridades locales. Hoy, nuestra sociedad puede estar segura de que en la Marina y en el Ejército Mexicano, en la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, tiene a instituciones firmes, dispuestas a velar por la vida, la seguridad y el patrimonio de cada uno de los mexicanos. Hemos dicho que existe una muy buena coordinación con el gobierno federal, hemos dicho que hemos tenido las mejores atenciones y estas expresiones directas personales del presidente de la República nos constata que efectivamente los términos de coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal están en el mejor nivel, de la mejor manera, y a nosotros nos complace mucho que haya esta disposición del presidente de la República, lo cual agradecemos, reconocemos y apreciamos en todo lo que vale. Y el mensaje debemos recibirlo extraordinario para todos los michoacanos, porque es un mensaje que sin duda nos da aliento, nos da gusto y nos permite sentir que vamos caminando en el rumbo que debemos de ir con solidez, con convicción y sobre todo con una gran determinación. Bla, 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 ¿no? O sea, creo que el caso del gobernador sí es grave y sí es para analizar. Sus participaciones en la prensa han sido en verdad de llamar la atención. Asesinan a un vicealmirante de la Marina apenas hace unos días y él, vamos, en esta lógica del avestruz, él dice, el Estado está en paz, estamos controlando la situación y no se ha dado cuenta que el incendio ya se ve en todas las partes de la República, ya se ve el humo de Michoacán por todos lados. Entonces, Carmen, platicábamos antes de ir al corte que aquí pues no solo se trata de policías y ladrones, echar balazos y mandar al ejército, eso ya lo intentó Calderón e incluso se disfrazó para el caso. Estamos hablando de una batalla más profunda porque el crimen organizado echó raíces en la sociedad y como bien explicó Juan, hay una legitimidad social en el caso de los criminales. No hay una fibra moral, ética, rota ahí que hay que reconstruir. Sí, lamentablemente es el cómo, ¿no? Ellos, bueno, digo, las autoridades de alguna manera creen que mandando al ejército, mandando a la armada, mandando a la federal, bueno, no, que estoy de acuerdo, es lo único que puedes hacer de inicio, pero ¿qué más? Pero o sea, que no sea tu único plan. Es que ese es que el no problema, te vayas a quedar en eso. ¿Qué más hay después de eso? Y también yo no veo muy bien que los legisladores locales, bueno, ahorita están tratando de echar culpas, ¿no? Y decir que, bueno, los gobiernos del PRD, de Cárdenas Batel y de Godoy, pues fueron los que vinieron a hundir Michoacán. Yo creo que fueron los detonantes, pero Michoacán ya lo habíamos dicho en un principio. Hicieron un enorme esfuerzo que hay que reconocerles por hundir a Michoacán. Pero bueno, no pusieron atención justamente a esos focos rojos que se estaban ya manejando en lo que es toda la zona caliente, que tiene municipios colindantes con Estado de México, con Guerrero, y que son más de 20 municipios que están involucrados en todo esto. Es grande el problema y bueno, la solución no se ve tan grande. Oye, pero no sé cómo lo vean, pero dadas las circunstancias, dado el tamaño de la crisis, dado lo que puedes hacer, las alternativas, yo lo primero que pediría como ciudadano sería un gobernador interino que hablara con la verdad. Es decir, que las autoridades se muestren más sensibles ante la realidad y que no vengan con un discurso como este, porque parece como si escuchamos que el paciente está en terapia intensiva, vemos los focos rojos, entrar y salir enfermeras y salen y nos dicen, va de maravilla.
Esa es la percepción que me deja. Es que mira, Pepe, Ya nada más está en estado de agonía, o sea, va de maravilla. Pero pides mucho, Pepe. O sea, eso de que hablen con la verdad tradicionalmente ha estado vedado para la clase política. Nos llega un temblor y lo primero que hacen las autoridades es escatimar los muertos. mira, Pepe. Impresionante. Es más, aquí pierde el Estado con ese tipo de declaraciones, porque el gobernador debería estar manifestando la preocupación y la necesidad de mayores inversiones, mayor atención por parte de la Federación, obligando al gobierno federal a que se vuelque al Estado, a algunos aspectos de carácter de política social, de inversión pública, de atención a la seguridad, en fin. Yo recuerdo que en Hidalgo, aquí está el Liceo Superior del Secretario de Gobierno, no me dejaba mentir, cuando el asunto del ZLN en Chiapas, pues en Hidalgo de repente había quien informaba, vieron hombres caminando en los límites de Hidalgo, Veracruz, San Luis. Bueno, lejos de minimizarse, al revés, ¿verdad? Se actuaba, se informaba, se vigilaba, se veía, ¿y eso qué generaba? Pues generaba que el gobernador generara condiciones en ese lugar para que no se permearan ese tipo de grupos, No llegaran a sentarse. que hubiera inversiones, que hubiera generado una serie de condiciones, ¿no? O sea, en lugar de negarlo, se posicionaba y fue a fondo el gobernador en ese entonces, que Eliseo Murillo, y actuó. Yo creo que el gobernador actual, para empezar, no parece gobernador, es un problema ese, que ser y parecer, no parece gobernador. Pero deberá aprovechar esta coyuntura para decir, el Estado está en una condición deplorable por esto, y necesitamos hacer esto, el gobierno federal tiene que intervenir en esto. Pues para que se vuelquen al Estado, porque resulta que tal parece que el único problema que tiene el Estado es de seguridad y solo va el gabinete de seguridad. Debe ir el secretario de Agricultura, el secretario de Educación. Pues supuestamente ya se va a hacer todo eso. Pues tiene que instalarse ahí el gobierno federal técnicamente a atender ese Estado y los circunvecinos, porque es expansivo y tomar Ahora, ¿qué acción. haces? ¿Y qué hacer? Sí, perdón. Juan. Ahí hay dos cuestiones que son propias del fenómeno del poder. Uno, el Estado dejó de cumplir con su cometido de conducir la realidad social, la vida social de manera justa y equilibrada, y llegan los del narco y se meten ahí. Primero, con esa parte llamativa de que te vamos a ayudar, va a haber orden y demás. Pero al momento que ejercen poder, sin ningún control, pues es un poder ilegítimo totalmente, empiezan a volverse locos. Se van a meter Y con las entonces hijas, ya no con las es esposas. te pido así, no, te mato al hermano, te mato al hijo para que pagues, descuartizo a las gentes, o sea, se vuelven locos en ese sentido. Entonces, yo creo que la lógica tiene que caminar por esa vía, hacer que el Estado retome su papel de conductor de la relación social allá en Michoacán, y eso va mucho más allá del uso del ejército, de la marina, que sí es necesario, o sea, en este caso es una medicina que tiene que prescribirse necesariamente, nada más que no nos no lo hagamos como Calderón, de que se convierta el tratamiento en el estatus permanente. Sí, tomamos posesión, nos metemos, pero para generar las condiciones que permitan la autosuficiencia del Estado y la normalización de la vida pública del mismo. Porque ¿no? ellos están generando inversiones en las comunidades, están controlando el precio del limón, están controlando el precio del aguacate, de todo. están generando carreteras, están generando inversiones que el Estado no está haciendo, por eso entraron. Pero mira, este sentido de responsabilidad frente a tu Estado, frente a la patria, este sentido, creo que en Michoacán simple y sencillamente no existió. Revisaba los datos de inversión precisamente en obra pública y de gobierno en los últimos años versus la deuda de Michoacán. Uno imaginaría que a medida en que se incrementa la deuda, se incrementa el gasto en obra y en programas sociales. Pues no. Pues con la novedad que en el caso michoacano, la obra pública y la obra de gobierno decrece y la deuda se dispara a 40,000 millones de pesos. O sea, hoy por hoy solo equiparable a la deuda famosísima de Coahuila y los Moreira. Entonces, en Michoacán... ¿El hermano del gobernador no estuvo acusado de narcotráfico? Ahí va. Ya hay otro tema. El hermano de Leonel Godoy era el representante no de un distrito,
sino de un grupo criminal. Tan es así, yo recuerdo una entrevista que le hacía a Carmen Aristegui, el día que se fugó, que le dice, oiga, Julio César Godoy, ¿qué opina usted? ¿Tiene que ir el gobierno en contra de la familia michoacana? Híjole, Sin Carmen, comentarios. no tengo comentarios. No, pues sabía que le Era su padrino, le preguntaban por la familia. Entonces, a ese nivel, a ese grado de cinismo llegamos en el caso de Michoacán, y la solución no se ve como no se vio en el sexenio de Calderón para este sexenio. Creo que sí hay raíces muy profundas. Ojalá se vayan tomando otro tipo de acciones. Ahora, ¿cómo recomponer ese tejido roto? O sea, ¿cómo haces para que el que fue a marchar en contra de los policías federales y del ejército porque vive, come y cree del y en el crimen organizado, pues tiene tenga que, otra perspectiva? Tiene que tomar ese tipo de acción. El gobierno tiene que retomar esa función, dando seguridad, inversión, desarrollo, expectativa de futuro. ¿Quién va a querer invertir hoy en Michoacán? De verdad, el gobierno. Y lo grave, lo fundamental es eso, o sea, que todos los actores políticos están con una visión absolutamente personalísima. Hay una ausencia de interés común y de compromiso para con el Estado. Entonces, a mí lo que me interesa es que se caiga el señor, o sea, y si renuncia el gobernador enfermo, lo que hay que hacer es agandallar nosotros, a como dé lugar y al precio que sea, aunque cueste muertos y demás, no importa, hay que llegar ahí. Si va a llegar el otro, pues le buscamos la manera de echarle la mosca dentro de la para que no se lo coma. O sea, terrible el asunto, ¿no? Tiene ahí su veladora prendida la Cocoa Calderón, ¿no? Sí, con la esperanza. Sigue con la esperanza y unas declaraciones pavorosas que hacen, ¿no? Porque además Calderón es un presidente muy joven. Desafortunadamente. Es un presidente muy joven. Yo lo veo en ciertos sentidos parecido a Carlos Salinas de Gortari en el 95, cuando empezó a querer escribir su propia historia de gobierno, a explicar su historia de gobierno. Y qué mejor que Michoacán, y qué mejor que una segunda oportunidad para su hermana, ¿no? Sí, no más que el problema entre Carlos Salinas y él es el coeficiente intelectual. Sí, claro. Calderón tiene la tercera parte de la inteligencia del otro. Lo hace más peligroso. ¿Más peligroso a quién? A Calderón, 100%. O sea, pero ya ve lo que le hizo al partido. Ese da para un programa completo. más. Para un mes de programas. La peligrosidad del IQ de esos dos personajes. Carmen, muchas gracias. Gracias, Sin que Pepe. apueste por ninguno de ellos, porque los dos son